Bueno, seguimos con más y es momento de hablar de salud y por eso nos acompaña el doctor Oriol Yudeisi Olivera, que nos van a hablar de las malformaciones uterinas. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Qué bueno es podernos comunicar con tu auditorio. ¿Por qué? Porque este es un tema que a las mujeres infértiles les interesa mucho. Es, digamos que alrededor del 3,5% de las mujeres, todas, van a tener algún tipo de malformación uterina. Sin embargo, estas malformaciones tienen repercusión, por ejemplo, cuando una mujer es infértil, vamos a ver en ellas alrededor del 7,3% de malformaciones uterinas. Y en aquellas que tienen una pérdida recurrente del embarazo, se va a incrementar a 17,3% la posibilidad de tener alguna malformación uterina. ¿Qué cosa es la pérdida recurrente del embarazo? Pues no es más que aquella paciente que tiene 2 o más abortos de tipo espontáneo o aquella que no logra, a pesar de embarazarse, terminar con un bebé sano. Entonces, en ellas llega hasta 17,3% la posibilidad de tener alguna malformación uterina. El útero es un órgano que, concebido el mismo para que se geste en él el embarazo, que se encuentra detrás de la pelvis, tiene como promedio 7,5 de largo por 5,2 de ancho por 2 centímetros de espesor, que tiene forma de pera. Esto es importante porque algunas de las malformaciones tienen que ver con la forma de este útero, que a él están conectadas las trompas y por supuesto están los ovarios, y que se anida en el mismo el embarazo. Ahora, si no ocurre el embarazo, como hemos dicho en otros programas, el ciclo menstrual hace que cada 28 días se decame el endometrio, que es la capa más interna del útero, para formarse o desarrollarse o aparecer la menstruación. Entonces, este órgano sufre de algunas malformaciones de las que nos va a hablar la doctora y la forma de diagnosticar las mismas. Bueno, dentro de los diferentes tipos de anomalías uterinas tenemos el útero didelfo o útero doble, el cual hay 2 cavidades internas y se acompaña de 2 cervix y 2 vaginas. Esta malformación ocurre en 1 de cada 350 mujeres. El útero unicorne, en el cual su tamaño es menor de lo normal, y en este tipo de útero hay una sola trompa de falopio y ocurre en 1 de cada 200 mujeres. Está el útero bicorne, en el cual hay una depresión profunda en la parte superior del útero, el cual el útero tiene forma, en vez de pera, tiene forma de corazón. Esta malformación ocurre alrededor de 1 en 1000 mujeres, poco frecuente. Está el útero septo, el cual hay una pared en la cavidad interna del útero, es decir, el útero lo divide una pared. Este es el septo, está el arcuato, el cual es más frecuente, donde hay una depresión más superficial en la parte anterior, en la parte superior del útero, y ocurre en 1/4 de las mujeres. Y está la agenesia uterina, que es una de las peores y las menos frecuentes, que se puede acompañar de anomalías del cervix y anomalía vaginal. Y también tenemos la hipoplasia uterina, es el otro tipo de malformación uterina. Ahora, ¿qué cuadro clínico puede presentar una mujer con anomalía uterina? Puede tener dolor pélvico crónico, puede tener dolor a la menstruación, al tener la menstruación, es decir, dismenorrea. Que es mucho sangrado, ¿no? No, dismenorrea es dolor con la menstruación. También puede tener mucho sangrado con la menstruación. Puede tener también, puede ser causa de infertilidad, es decir, la mujer puede ser infértil por la anomalía uterina, aunque hay que aclarar que sale embarazada, puede salir embarazada. Pero no logra el embarazo. Sí, lo logra. Lo que puede ser que tenga abortos recurrentes y en caso de lograr el embarazo que el parto sea prematuro, es muy frecuente la prematuridad. También la rotura prematura de las membranas, ya que el bebé no tiene suficiente espacio para crecer lo normal, y también puede ocurrir esto. Ahora, ¿cómo puedes realizar el diagnóstico? El diagnóstico lo puedes realizar por un ultrasonido endovaginal. También existen otros estudios como es la histerosalpingografía, que es una radiografía donde vas a visualizar el útero y ambas trompas de falopio,
También tenemos la histeroscopía, la histerosonografía, la laparoscopía, la resonancia magnética y la tomografía con contraste. Son los estudios fundamentales que se realizan. Y también decir que estas anomalías uterinas pueden concomitar con anomalías renales. Por eso hay que hacer estudios renales para saber si hay alguna anomalía renal, porque es muy frecuente la anomalía renal con la anomalía uterina. ¿Y esto por qué es, doctor? Esto se debe por defectos durante la organogénesis, durante el desarrollo embriológico. Cuando tú te encuentras en el útero de tu mamá, se va desarrollando los órganos genitales, los urogenitales, porque tanto las vías urinarias como la vía reproductiva se van desarrollando a la par y no se fusionan adecuadamente intraútero. Entonces de ahí surgen estas malformaciones, que hay que decir, como bien dijo la doctora, que además de estas pacientes pueden tener otras malformaciones, o sea, hay que a veces investigar otras malformaciones, no nos podemos quedar conformes con solo la uterina, que concomita con ella también en estas malformaciones, concomitan mucho los miomas uterinos también de forma adicional en estas pacientes. Además, hay que mencionar que una condición muy particular, como es el útero retroverso, que muchas pacientes piensan que es una malformación, no lo es. Hay que decir esto al aire, porque piensan que la posición del útero en retroversión puede ser una malformación y lo manejan así, lo cual es un error. Esa es una posición normal del útero. El útero puede estar en anteroversión, que es la forma más frecuente, pero puede estar en retroversión, y la mujer con un útero en retroversión puede sin ningún problema quedar embarazada y lograr un embarazo a término sin ningún problema. Como bien decía la doctora, el problema en este tipo de malformación es que muchas logran embarazarse, sin lugar a dudas. Si nosotros conocemos de antemano que existen estas malformaciones, al arribar alrededor de las 28 semanas, nosotros empezamos a madurar el pulmón. ¿Por qué? Por el riesgo que bien dijo ella, tanto de rotura prematura de membrana como de embarazo pretérmino. Y si ocurre un embarazo antes de tiempo, si ya tenemos maduro el pulmón de del bebé, pues se logra sin ningún problema que tenga, por supuesto, un bebé sano esta mujer. ¿Por qué? Porque la tendencia actual es tratar de que se embarace, no ir inicialmente a la cirugía, porque se ha visto el fracaso de la cirugía en estas pacientes, y tratar siempre, si no queda otra alternativa, de hacerlo por vía endoscópica, ya sea a través de la histeroscopía o a través de la laparoscopía. Pero evitar a toda costa la cirugía en estas pacientes, porque muchas sí logran su embarazo. De hecho, hemos tenido pacientes aquí en Cancún que han logrado su embarazo, no a término precisamente, pero sí un bebé sano. Se van con un bebé sano, porque no es frecuente que puedan, con una malformación uterina, terminar el embarazo. Más de 37 semanas, un poco más difícil. Pero sí logran embarazarse y tener un bebé sano. Eso hay que decirlo también al aire. Entonces, sí se puede corregir un poco la malformación. Muchas se pueden corregir. Okay. Sí, muchas se pueden corregir. Por las dos vías que te hemos mencionado, siempre endoscópicas, sí se pueden corregir estas malformaciones. Okay, en aquellas que tengan pérdida recurrente del embarazo y en aquellas que no logren embarazarse. Hay que decirlo al aire. Si no, evitamos a toda costa la cirugía, porque a veces la cirugía empeora el cuadro de esta malformación. Entonces hay que tratar, primero que se embaracen, si no lo logran, pues sí recurrimos a la cirugía como medio para reparar la malformación. Ok, pues un tema muy interesante como siempre. Sobre todo para las infértiles. Muchísimo, claro, porque bueno, a veces piensan que nada más es como genético o que por lo más común, ¿no? Quistes o cosas como más superficiales cuando existen... Pues, no, hay otras causas, además de la... Sí, están por las anomalías congénitas, pero también existen causas como cuando la mujer está embarazada, que se expone a las radiaciones, la causa medicamentosa y la infecciosa, pero son menos frecuentes. Son menos frecuentes. Son menos frecuentes. Claro, me tocó de un caso de que por infección en las vías urinarias, esa infección subió, entonces provocó que el embarazo pues no llegara a su término y tuvo un bebé de menos de 7 meses. Una de las causas por la que puede haber parto pretérmino justo son las infecciones urinarias y las infecciones vaginales. Ok, pues atenderse como siempre se los decimos, y que mejor que con los especialistas como aquí el doctor y la doctora Olivera. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias de que nos hayan acompañado, y nosotros vamos a continuar con más aquí en Supermanzana 21. Vamos a un pequeño corte y regresamos rapidísimo.